Mujer Latina USA con Roxana Castillo. Celebridades. Continuamos con nuestro invitado Alexis Valdés y estamos aquí en su casa disfrutando de una sabrosa conversación. Alexis, ya dejas España y llegas a Miami y te encuentras con tu cultura, te encuentras con tu gente. Miami es una pequeña Cuba. Sí, sí. Cuéntame bueno, cada cómo día fue. menos solamente Cuba, ¿eh? Bueno, sí, ¿no? Y Venezuela y Colombia. Todo, sí. Y Pero Chile, sí, pero claro, yo me encontré todo, con mi pero te gente. encontraste con tu gente. Con mi gente. ¿Cómo fue ese reencuentro con tu humor? Con el Sí. humor de Cuba, con el humor del latino. Bueno, Ya no es de Europa. Claro, es una, yo diría que al final el hecho de Cuba ir para España, de España venir para acá, se me creó como una fusión, ¿no? Como una fusión de lo que has aprendido en cada lugar. Y yo creo que por eso fue que los programas que hicimos tuvieron éxito porque fueron distintivos, ¿no? Porque traían como un aire, un aroma, no solo de Cuba, ni no solo de un lado, ¿no? Sino de una decantación, yo diría, ¿no? Esa mezcla, esa mixtura de diferentes maneras de hacer y tú en cada lugar aprendes algo, ves gente que te impulsa, que te motiva, que son gente que se vuelven referentes tuyos. Yo aprendí mucho viendo cómicos españoles y cubanos y del mundo entero, ¿no? Y yo creo que ese ha sido parte del éxito que tuvimos de traer un trabajo que no era específicamente cubano, sino que era un trabajo tratando de hablarle a la mayoría de la gente que habla español. Esa fue siempre mi intención desde que llegué a España. Yo dije, espérate, yo tengo que hacer humor no para un grupo, para un gueto, sino para toda la gente que entiende mi lengua. Claro. Sí. Cuando llegas acá, después de Europa, y te encuentras con tu gente, empiezas a hacer un show, Sí. te haces súper famoso acá y captas lo que tú acabas de decir, público de distintas nacionalidades que estamos viviendo acá. ¿En algún momento pensaste en que tal vez todos tenemos una identificación un poco con el humor latino, que todos vamos como por el mismo concepto de humor? Bueno, yo veo diferentes maneras de hacer el humor. Veo muchos comediantes que son muy significativos para su gente de su país. Y que, bueno, por supuesto que eso les hace que esa gente les siga fervorosamente. Y veo a algunos comediantes que están interesados, como te digo, en hacer un humor que sirva para mucha gente, ¿no? Para muchas nacionalidades. Es diferente, ¿no? Para mí es muy diferente. Un humor es más bucólico, más criollo, más de la particularidad de tu casita, tu pueblito, tu gente. Y hay otro humor que apela al ser humano más global. Más global. Más global. Y va más con los valores universales también. Con los valores universales, sí. Y yo creo que todo es válido. Y yo creo que también a veces uno como comediante pasa por todos esos caminos. En un mismo espectáculo tú haces algo que es muy para tu gente, haces algo que es más general, más genérico, y haces algo que es más simple y haces algo que es más elaborado. Yo con los años de trabajar he ido un poco aprendiendo a quitarme juicios y prejuicios y pensar que el hecho de que la gente te va a ver un espectáculo, la gente viene ahí a reírse, a tener un momento de fiesta, de evasión, de catarsis, como se llame, y no le importa demasiado cómo lo hiciste o cómo lo preparaste, importa el resultado. Pero en el caso tuyo en particular, el humor ha madurado. Uy, sí, muchísimo, yo diría que muchísimo. No es el mismo que hacías hace 20 no, años. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, si veo eso, digo. ¿Y cuál ha sido el motivo por el cual ha madurado? ¿Qué has Por sentido la necesidad. Mi abuela decía, la necesidad hace parir mulatos. Sí, la necesidad es la madre de todos los inventos. Entonces, si yo tuve que ir a España y tuve que aprender, aprendí, por necesidad, pero aprendí. Después cuando me dijeron, oye, ¿quieres venir a actuar a México? Tuve que aprender y aprendí. Y, oye, ¿vas a actuar en Puerto Rico? Pues aprendes. Y llega un momento en que lo que aprendes es que todas esa gente que son un poco diferentes, al final son muy similares. Y entonces hay cosas que tú vas a contar. Cuando ya has vivido eso, que has estado en muchos países, en muchos lugares, hay cosas que vas a contar que la va a entender el mundo entero. Que las podías contar hasta en la India, en China, y la gente la seguiría disfrutando. Hace unos segundos mencionaste a tu abuela. ¿Cuál ha sido la influencia de tu abuela en tu vida? Mi abuela era un ser mágico y luminoso sobre todo que me dio fe en mí, yo de niño tenía una autoestima muy baja,
Era un niño así tímido, no sé qué cosa. Ay, eso cuesta creer. Claro, sí, Ay, profundamente ¿en tímido. Mi mamá me decía serio? que yo era casi patológicamente tímido. Y entonces mi abuela fue la persona que me dio como, que me dio no sé, como herramientas, diría yo, pero más bien espirituales, ¿no? Para tener fuerza, para tener fe en mí, para creer en que yo podía hacer cosas. Y creo que ella fue ese ser necesario que tiene todo el mundo en la vida. Todo el mundo tiene a alguien Claro. que termina siendo su apoyo, porque sin apoyo nadie puede. Y entonces ella es ese ángel que tuve yo, ¿no? Ay, qué lindo. Cuéntanos un poco de la música. La música Sí. en Alexis Valdés, eres músico, eres compositor, Sí. escribes canciones, Sí, compones, de verdad sí, que... empecé hace muchos años. Cuando sí. te dije que empecé con humor en el barrio, Ajá. empezamos, esos chicos con los que yo andaba estaban metidos en el humor, en el teatro y en la música y un poco en todo, ¿no? Yo creo que estaban buscando por dónde iba a salir la cosa, ¿no? Claro. Y entonces Bueno, la música es una catarsis también. Sí, claro, tremenda, Sí. al mismo tiempo que el humor. El Sí. humor y la música, y aparte son muy parecidos. Ambos tienen ritmos, climas, matices, todo, ¿no? Y no creo que pueda haber un comediante muy bueno que no tenga sentido de ritmo, ¿no? Y seguramente los músicos necesitan un poco de sentido del humor, ¿no? También. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a ver un concierto de alguien que no tiene sentido del humor, es aburridísimo. Aunque cante muy bien, la gente quiere un efecto, un comunicador ahí que le cuente cosas y que le haga. Pero decía que yo empecé con la música, empecé con los muchachos, la guitarra en el barrio, y tuve la suerte de que esos que yo conocí no se dedicaban a hacer covers. Cantaban algunos covers, pero les gustaba escribir canciones a ellos. Y entonces, sobre todo un amigo que tuve, se llamaba Carlos Hernández, y él, cuando yo lo conocí, hacía canciones. Wow, eso me pareció impresionante, ¿no? Y ya Claro. inmediatamente tuve una admiración profunda por ese tipo, porque era un poeta, un creador, ¿no? Y entonces, no sé, a las 2 o 3 semanas de conocerlo, o tal vez más un mes, y ya con la guitarrita, ya hice una canción con él. Entonces, me gustó mucho eso. Después hice una yo solo. Y así, eso fue, imagínate, en el año 80, hace tantos años. Sí. Y después ya empecé a escribir canciones. Incluso en Cuba alguna gente cantó canciones mías en concursos de esto, de la OTI, de todo esto. Bueno, y después cuando me fui a España, tuve un proceso ahí como que no escribía muchas canciones, estaba concentrado, la necesidad, no estaba concentrado en abrirme camino, en el humor y también como actor. Yo hice mucho teatro en España, mucho cine como actor. Y no estaba mucho con la música, pero un momento tuve un accidente, estaba en casa, no me podía mover porque me había fracturado una pierna. Y en ese momento cogí la guitarra otra vez y escribí una serie de canciones que después fueron un disco. Y ahí me reenganché con la música, me reenganché bastante. Y ya cuando llegué aquí a Miami, que hay un ambiente musical muy grande aquí, y también como tenía un programa, yo empecé a escribir los jingles del programa, todas las canciones de humor, ¿no? Y entonces me llamó un día, se me acercó un gran compositor cubano que vive aquí, José Luis Piloto, que ha compuesto las canciones de mucha gente, de Gilberto Santa Rosa, de Luis Enrique, de Cristina Aguilera, de mucha gente. Y entonces él me dijo, ¿tú haces esas canciones? Sí, sí, wow, pues quiero oír tus cosas. Entonces empecé a cantar canciones mías, a él le gustó, ¿sí? Y de hecho él ahora ha venido conmigo como a asesorarme en el proceso de este disco que estoy haciendo ahora. Pero eso lo vamos a dejar para el otro segmento, ya. porque imagínate, eso hay que dedicarle un tiempo exclusivo. Ok. Vamos a hacer una pausa y en otra entrega que tenemos por allí sorpresa, vamos a hablar de esa música maravillosa que nos tiene Alexis Valdés a todos nosotros, su última producción, su último disco. Y yo que no creía en el destino, los astros ni las cartas del tarot.